Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Todo bien. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. La clase anterior habíamos terminado la unidad 2, ¿no? No me equivoco, sí, creo que lo habíamos terminado. Sí, lo habíamos terminado, profe. Ok, hoy deberíamos entonces arrancar la unidad 3. Estamos al día. Ustedes la semana que viene tienen feriado. Este es el que borré, me parece. Un segundo. Bueno, la semana que viene tienen feriado. Ya venían de un feriado. Así que estaba revisando hoy el tema de las fechas. Hoy arrancamos la unidad 3. La próxima clase, que sería el 8 de mayo, terminamos la unidad 3. Tiene la segunda entrega. Y el 15 de mayo sería el día que nos vemos presencial en el instituto. El día del presencial, chicos, por las dudas les voy a repitiendo. Esto creo que ya lo había dicho. Es obligatorio. Tienen que ir todos sí o sí. Y va a ser la constancia de examen de ustedes. Con lo cual, con el presente que se toma ese día, es como que ustedes asistieron al examen. Pero la nota, ustedes ya saben que la armamos con los TP. Con lo cual la jornada va a ser súper distendida. Ese día, por las dudas, les adelanto, traten de llevar equipo de mate, galletitas, facturas, no sé. Vamos a hacer eh, una charla más que nada sobre equipamiento de redes. Ese día me van a ver llegar con la bolsa, con los equipos, y bueno, les voy a contar un poco, o les voy a mostrar equipos o fibra óptica, ¿no? Para que vean cómo es, de los temas que venimos charlando en las clases. Así tienen
Bueno, los chicos que ya están trabajando seguramente algún acercamiento, algún tipo de equipo de redes debe tener, pero para los que están estudiando, que todavía no vieron de cerca un equipo, bueno, van a tener la posibilidad de verlo eh, y después poder identificarlos, ¿no? En el ambiente corporativo o mismo en cualquier instalación como ser por ejemplo, un shopping, un instituto, universidad, estaciones de subte, etcétera. Equipos de redes tenemos todo el tiempo, a veces quizás no sabemos identificarlos. Así que bueno, ese día, el 15 entonces, nos vemos presencial en el instituto. Vamos a simular que tenemos el examen, pero recuerden, el examen va a ser en realidad las notas de los TP. Ese día ustedes dan el presente como que asistieron al examen y nos vamos a dedicar más que nada a charlar sobre todo el equipamiento de redes que voy a llevar, así que prepárense como para charlar y hacer algunas preguntas. Por ahí les hago algún dibujo en el pizarrón o algo y charlamos un poco de arquitectura de red. Y no se olviden el mate y bueno, todas esas cuestiones como para que sea lo más divertido para todos posible. ¿Está bien? Hasta acá por las dudas, ¿alguna pregunta con esto? No, profe, súper claro. Genial. Bueno, también por las dudas les recuerdo que como el fin de semana que viene es feriado, ya el próximo más o menos estamos empezando a promediar el final del cuatrimestre, con lo cual van a quedar 4 o 5 clases más y ya tenemos el cierre de cursada. El cierre de cursada va a ser lo mismo que lo que vamos a hacer el 15 de mayo. Vuelvo a ir con los mismos equipos, volvemos a despejar dudas, charlamos un poco, tomamos unos mates, eh, hacemos un encuentro que va a simular el examen, damos constancia del presente y cerramos la nota de la materia. Va a ser la misma dinámica. Pero bueno, más allá de la nota, recuerden que están obligados sí o sí a ir, que es el día que nos pide el instituto como para darle cierre formal a cada una de las notas que vamos teniendo. ¿Está bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, no había merendado nada, así que tenía hambre y sed, las dos cosas. Nosotros hasta ahora habíamos hablado de radio, habíamos hablado de telefonía, habíamos hablado de fibra óptica, pero bueno, hay un condimento, ¿no? Que es como el, entre comillas, el core, ¿no? De todo esto, en lo que es los edificios comerciales, los edificios corporativos, que es el cableado estructurado. Esta unidad, la 3, la vamos a dedicar específicamente a cableado estructurado. Un cableado estructurado comprende todo, ¿no? Telefonía, fibra óptica, cable UTP, pero vamos a hacer bastante foco, ¿no? En todo lo que es cableado estructurado y específicamente también en lo que es cableado UTP. Nosotros decimos que hasta más o menos mediados de los años 80 no existían estándares, ¿no? Para realizar cableados para los sistemas de comunicación e información, ¿no? Y cada sistema tenía sus propios requerimientos acerca de las características del cableado que necesitaban. Los sistemas de telefonía, bueno, un poco lo que veníamos viendo en la unidad anterior, ¿no? Necesitaban esos
multipares, ¿no? Que eran cada par telefónico dentro de un cable gigante, o bueno, gigante, ¿no? Juntábamos 25 pares quizás, o sea, 50 cablecitos y llevábamos 25 señales de teléfono. Esos son los cables multipares. Entonces, si quieren de paso, ahora les muestro alguno. Compartir. Este es un cable multipar. No sé si lo llegan a ver bien. Bueno, un poco lento. Ahí está. Ese es un cable multipar. Y van todos los pares de telefonía. Imagínense el técnico de telefonía, ¿no? Tratar de identificar cada par, ¿no? A qué interno corresponde. Y estos son unos cuantos pares. Imagínense que en las empresas, capaz en un edificio teníamos 1500 internos, son 1500 pares. Obviamente no es que en un cable de 1500 cables, sino que teníamos diferentes cables multipar para cada piso. ¿Hay herramientas para eso, profe? ¿Para identificar? Sí, el Viru Viru. Viru Viru. Sí. O probador de tonos. Lo que se hace con esta herramienta, ¿no? Es tomar los pares, ¿no? Con estas pequeñas morcitas, ¿no? Tocan los pares y con el probador de tonos, ¿no? Van acercando la punta al manojo de cables y van tratando de identificar cuál es el cable que está jodiendo, ¿no? O cuál es el cable que ustedes están buscando en realidad. Creo que no sale el audio, ¿no? ¿La transmisión? Sí. Pruebe. Yo voy a probar, pero... Si no, les paso el link y lo escuchan un segundo ustedes. Ah, no se escucha. No se escucha nada. No. No, no se escucha. Igual es publicidad, pero... Pero bueno, este No, es no el se escucha, probador. no se escucha. Está bien. Igual este es el probador de tono y lo va a armar. Este es para probar los pares de RJ45, ¿no? De los cables de red, no de los pares de telefonía. Acá. Ahí va a tratar de buscarlo, ¿no? Pero con bueno, les paso el video, ¿no? Así más o menos lo ponen en el minuto 3:25 y escuchan el ruidito del Viru Viru. Ahí les pasé el link. Pero bueno, básicamente lo que va a hacer es enviar la señal, ¿no? Este es el transceiver, sería el que está enviando la señal y este va a ser el que lo va a recibir. Nosotros decíamos que cuando estábamos trabajando con telefonía, al enviar el dato como un impulso eléctrico por el cable, lo podíamos pinchar, ¿se acuerdan?
O sea, si apoyamos un par de cables encima, podemos escuchar una llamada o tomar los bits que están pasando y podríamos, entre comillas, hackear la señal, ¿no? Igualmente no es tan fácil porque lo que es datos va empaquetado, obviamente hay que romper algún hash de conectividad, pero bueno, es susceptible de poder robar la información solamente tocando los cables. Y con telefonía sí es re fácil, apoyan dos cables con un teléfono y escuchan el tono de voz. Que eso era lo que hacían los técnicos de telefonía cuando ustedes llamaban antiguamente a Entel o a Telefónica o Telecom y hacían el reclamo. A veces el técnico llamaba desde su misma línea a otras personas, iba probando los tonos y ustedes decían, pero si yo estoy en mi casa, ¿cómo uso el teléfono? Bueno, el tipo apoyaba un teléfono en su misma señal. Ahí lo pone en scam para escanear la llamada, ¿no? Para escanear en realidad el cable, está mandando impulso por todo el cable. Y va a buscar el tono con el viru viru y bueno, obviamente con todo este cable va a sonar, ¿no? Porque es el cable que obviamente por donde están mandando la señal. Si apoyan el virus sobre otro cable que no es el que están mandando la señal, no debería sonar. ¿Se entiende esto, chicos? No sé si les queda alguna duda. Sí, sí, quedó claro, profe. Bueno, los equipos a principios, mediados de los 80, que ustedes por ahí alguna vez lo habrán escuchado, lo van a escuchar nombrar como mainframe, ¿no? Que eran los servidores núcleos de las empresas. Hoy en día todavía sigue habiendo mainframe, ¿no? Más que nada lo usa el core bancario, ¿no? Está medio reacio el core bancario a migrar esa infraestructura porque es súper segura y no es hackeable, o por lo menos no de buenas a primera. Cada vez menos gente programa en COBOL, inclusive, con lo cual es como una arquitectura que no falla, es segura y no hay mucha gente dando vuelta en el mercado que también pueda meterle mano. De hecho, se sigue buscando programadores COBOL y cada vez hay menos. Piensen que la gente los famosos coboleros, ¿no? Laburaban en la época de los 80 y la mayoría para esta época se está jubilando, ¿no? Con lo cual es un mercado que está requiriendo mano de obra. No es que requiere un montón, pero requiere mano de obra y no hay gente capacitada para poder hacerlo. Entonces, se paga bien, más o menos los sueldos en los bancos para alguien que labura en COBOL con experiencia no debe bajar de 4 o 5 millones de pesos más o menos mensual, con lo cual es un lindo mercado. Obviamente hay que conseguir laburo y después tienen que acostumbrarse a que el resto de su vida, o por lo menos hasta donde dure COBOL, va a ser mirar una pantalla negra con líneas de código y nada más, ¿no? Es muy parecido a DOS. Sí, es como dice Gonzalo, es muy especializado y no se puede salir de ahí. Una vez que te metes en eso, después no tenés salida laboral para otra cosa, a menos que te especialices en una otra tecnología y empieces de vuelta, porque creo que es venderle el alma al diablo, hablando mal y pronto. Pero bueno, se paga bien. Bueno, lo interesante de esto es que a mediados de los 80 entonces teníamos los mainframe, ¿no? Poca infraestructura de red, no había como ahora cientos de computadoras en las oficinas, con suerte había un par, ¿no? Que las tenían personas muy específicas. Hoy en día todos los empleados tenemos por lo menos una computadora en el trabajo. Y estas computadoras, ¿no? Para conectarse o interconectarse entre sí con el mainframe, utilizaban cables muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el mainframe era de Siemens, ¿no? O era de NEC o de Alcatel, ¿no? O de Xerox, cualquier empresa que se les ocurra. Y tenían cables, ¿no? Y fichas y conectores muy específicos
para ese tipo de equipamiento. Con lo cual, si ustedes querían conectar un equipo con otro de otra marca, era casi imposible. O tenían que empezar a armar cables de cables, ¿no? Tenían que leer los técnicos de los ingenieros, no de sistemas, sino incluso ingenieros electricistas, tenían que entender cómo funcionaban las placas o las plaquetas y transformar los conectores RS232, RS428 y cualquier tipo de conector y empezar a hacer lo que en la jerga se llamaba jumpear, ¿no? Y empezar a conectar puerto por puerto, inventando cablecitos para poder conectar un equipo con otro, porque no era algo sencillo. Hoy en día, cualquier marca de equipo que tengamos, podemos conectar un USB, ¿no? ¿Y cómo llegamos a que exista ese USB, ese conector universal? Bueno, a partir de 1985, mediados de los 80, la Asociación de la Industria de las Comunicaciones y la Informática solicitó a a la Alianza de la Industria Electrónica realizar un estándar, ¿no? Referente a los sistemas de cableado. Y se entendió, ¿no? Que era necesario un estándar que contemplara todos los requerimientos de cableado de sistemas de comunicaciones, ¿no? Incluyendo voz y datos para el área corporativa, empresarial y residencial. ¿Por qué? ¿No? O sea, estas cosas son muy lindas leerlas en papel porque suena todo muy rimbombante, muy técnico, queda hermoso, pero para que ustedes lo bajen a tierra y entiendan de qué estamos hablando, es básicamente entender que imagínense que ustedes tienen una computadora, ¿no? Y que en vez de tener un conector RJ45 para conectar la red o tener un conector USB para conectar el mouse o el teclado, tienen un conector específico que se llama de alguna manera, ¿no? De la marca HP. El que tiene la computadora de marca MSI tiene otro tipo de conector. El que tiene la computadora, no sé, de Gigabyte tiene otra marca de conector, otro tipo de conector y así sucesivamente, el que tiene Lenovo, etc. Entonces, no sé, Jonathan o cualquiera de los chicos dice, bueno, mañana no voy a estudiar desde casa, me voy con mi computadora a la casa de otro compañero y hacemos la clase juntos. Justo ese compañero no tiene la misma marca de computadora que tiene él, entonces tiene conectores específicos para su marca. Entonces no pueden conectar la computadora en el hogar del compañero. ¿Les suena lógico hoy en día que pase eso? ¿Que tengan que tener un conector muy específico para cada equipo? No, hoy está todo estandarizado. Bueno, hoy está todo estandarizado entre comillas, ¿no? Todavía sigue habiendo cosas que no están tan estandarizadas. Todavía seguimos teniendo DisplayPort, HDMI, VGA, SVGA, ¿no? Para conectores, por ejemplo, de pantallas. Pero estamos llegando a un punto que se está empezando a estandarizar todo. Pero fíjense todos los años que se tardó, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de que esta necesidad de tener un estándar se empezó a hablar allá por mediados de los 80, ¿no? Entonces estamos hablando que esto ya viene con un camino, ¿no? De un punto de partida de 40 años de historia y todavía hoy no está completamente resuelto. Y decimos también, ¿no? que el resultado de todo este esfuerzo llevado a cabo, ¿no? A mediados de los 80 ha sido la realización y aceptación de un conjunto de recomendaciones llamadas estándares, ¿no? Acerca de la infraestructura de cableado para edificios comerciales y residenciales. Nosotros a lo largo de esta unidad, ¿no? Entre la clase de hoy y la clase que viene de post feriado, vamos a estar hablando específicamente de esto, ¿no? Infraestructura de cableado para edificios comerciales y residenciales. ¿Qué surge de este estándar?
surgen muchas cosas. Creo que lo más relevante a mediados de los 80 o antes de mediados de los 80 fue, por ejemplo, la ficha de los conectores de los teclados. No sé si ustedes se llegan a acordar, pero apareció de manera casi universal el conector DIMM, ¿no? No sé si por ahí, si alguno lo vio. Era el redondito el grande, profe, ese. Sí. A ver, puede venir un mini Tenía DIMM, que era pines. más chiquito. El violeta era, ¿no? No, no, Ese es el ¿El mini. ese es el mini DIMM. Este Ah, es ese es el el otro. conector DIMM. Ah, claro, este es el otro. Entonces, ustedes podían ir ya no tener que comprar un teclado específico, ¿no? Para un mainframe, o que el teclado directamente, porque a veces no podían comprar un teclado. Quizás el teclado estaba soldado y conectado físicamente directamente en el servidor, ¿no? O sea, no es que lo podían retirar. Entonces, se crea, a partir del estándar, por ejemplo, aparece el conector DIMM. Ustedes ya podían empezar a ir al kiosco y comprar un teclado. Digo el kiosco a grosso modo, ¿no? Para resumirlo, pero a un lugar especializado. No es que abundaban las casas de informática como ahora. Y podían ir al kiosco y comprar el conector DIMM. Después apareció como dicen los chicos, el mini DIMM, ¿no? Que es el mismo, entre comillas, un poco más chico, cumple la misma función, y después llegamos al famoso conector USB, ¿no? El que todos conocemos, 1.0 fue el primero, ¿no? Que es básicamente este conector. Este es el cable con el que generalmente cargaban las cámaras de teléfono, las cámaras, los teléfonos celulares, etcétera. Después vino el 2.0 y andamos por el 3.0 y no sé si estaba por salir 4 o había un 3.4, algo así, que ya tiene mucha más velocidad, ¿no? Hay mucha diferencia en la tasa de transferencia que soporta el 1.0 frente al 3.0. Y esto es a lo que llegamos hoy, pero una de las cosas que aparece a mediados de los 80 entonces es la norma o el estándar ANSI TIA EIA 568, que es el estándar o la norma para lo que es par trenzado, ¿no? Y esta norma o este estándar especifica las características de los componentes del cableado, incluyendo parámetros mecánicos, eléctricos y de transmisión. Nosotros con este estándar empezamos a trabajar en categorías, ¿no? Primero apareció la categoría 1, luego la categoría 2, la categoría 3, categoría 4. Y en el estándar más común, ¿no? Que empezamos a tener en el ámbito comercial, ya cuando las redes eran una realidad, ¿no? No cuando las redes eran algo que tenía que ver solamente con los data centers de un banco, por ejemplo. Cuando ya empezó a ser algo estándar, aparece la categoría 5. La categoría 5 aplica a los cables UTP, ¿no? Que trabajan en el orden de los 100 MHz de ancho de banda y nos da transmisiones, ¿no? Con un ancho de banda de 100 megabits por segundo en un recorrido máximo de 100 metros. Eso es importante que lo recuerden porque para todas las categorías, cuando nosotros hablemos de la velocidad que alcanza, ¿no? El cableado por categoría, estamos hablando de la capacidad máxima de transporte de datos en la distancia máxima por estándar, que es de 100 metros. Arriba de los 100 metros no se recomienda hacer extensión de cableado estructurado. Se puede llegar a estirar poniendo un repetidor, ¿no? Entonces, si alcanzamos la distancia máxima, tendríamos que poner un repetidor. Un repetidor sería poner un modem, ¿no? Un switch
y desde ese switch volver a extender la LAN. Igualmente, si van a necesitar hacer cableado de más de 100 metros, lo más recomendable es, por un tema de costo y eficiencia, es que lo hagan quizás con fibra óptica para tener mayor velocidad, ¿no? Y desde el lugar donde extendieron la LAN, volver a poner un switch conectado con fibra y después conectar por UTP todos los puestos de trabajo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, seguramente en la próxima clase. Pero bueno, lo interesante es entender que esta cable categoría 5 no soporta velocidades de más de 100 megabits por segundo. ¿Por qué es importante quizás tenerlo en cuenta esto? Bueno, si ustedes compran un modem router, ¿no? O un router, quizás de la marca Huawei, ¿no? Y lo instalan y contratan un servicio de internet de 1 giga, viene Telefónica, les instala el equipo, se los configura, todo hermoso, y usa el cable que les manda Huawei de fábrica. Capaz que Huawei, para ahorrar costos, le envía un cable categoría 5. Ustedes contratan un servicio de internet de 300 megas, ¿no? Y conectan toda su infraestructura con ese cable que les mandó Huawei, que es de categoría 5, y van a decir, che, pero no levanta los 300 megas que estoy contratando. Y revisan la configuración y tocan los equipos y se vuelven locos y se terminan dando cuenta que el filtro o el cuello de botella lo tenían en algo físico que era el cable de red. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Lo tenían todos más o menos presente. Se imaginaban que podían tener un filtro de velocidad en el cable de red. Sí. Es la primera vez. Escucho algo así. Luego de la categoría 5 aparece la categoría 5E, que soporta dentro del mismo espectro, ¿no? De los 100 MHz, soporta velocidades de hasta 1 gigabit por segundo, ¿no? En distancias de 100 metros. No vamos tampoco a sobrepasar la distancia máxima que se sugiere. Entonces ya pasamos de 100 megas a 1 giga. Multiplicamos por 10, ¿no? La capacidad de transporte sobre el mismo cable de red. Con el tiempo, ¿no? Ya hablando más en los últimos 10, 15 años, estamos hablando de a partir del 2010 y en adelante, aparece la categoría 6. La categoría 6 trabaja en el orden de los 200 MHz de frecuencia, ¿no? Y soporta la misma distancia, 100 metros, con velocidades de 1 giga, ¿no? Entonces me van a decir, pero es igual que categoría 5E, 100 metros, 1 giga, estamos en lo mismo. Bueno, la salvedad que tiene la categoría 6 es que es menos susceptible al ruido y la interferencia electromagnética, electrostática en el ambiente. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos dicho que la fibra óptica no tiene ningún inconveniente frente a los desperfectos o inconvenientes electromagnéticos, ¿no? Porque es totalmente dieléctrica. En cambio, el cable de cobre conduce energía, ¿no? Muy bajo voltaje, con lo cual cualquier cosa que pase, ¿no? Que afecte el ambiente, le va a meter ruido. ¿Y cómo se representa ese ruido en el cableado estructurado, ¿no? En el cable de red? Bueno, ese ruido termina siendo pérdida de paquetes, ¿no? Cuando empiezan a hacer un ping, empiezan a encontrar paquetes que no llegan y le da tiempo de respuesta agotado. Y esos paquetes se tienen que volver a retransmitir. Con lo cual, el ancho de banda del cable empieza a caer, ¿no? En vez de tener
el giga que decíamos que prometíamos en los 100 metros empieza a caer y quizás cae a 800, 700, 100, 50, 20 megas quizás, si está muy dañado el cable o si hay mucho ruido en la señal. La categoría 6 entonces nos protege de ese ruido, tiene una cubierta, ¿no? Más resistente para proteger del ruido externo y tiene un alma plástica, ¿no? Que es en forma de cruz que separa los 4 pares de cables en diferentes canales dentro del cable para que no interfiera un par con el otro. Ahí, bueno, justo Jorge comenta que es más complicado trabajarlo, y es cierto, cuesta un poco más armar los cables porque tiene una protección interna que hay que tenerla en cuenta a la hora de armar las fichas. Y luego de la categoría 6, ¿no? Ya hablamos ya en los últimos 10, 15 años, aparece la categoría 6A, ¿no? Que ya soporta 500 MHz, ¿no? Y esos nuevos 500 MHz nos da una nueva realidad de comunicación que son 10 gigabits, ¿no? Hasta como máximo 100 metros. Igual no estoy tan seguro de si soporta los 10 gigabits en los 100 metros eh, por sí mismo, pero bueno, digamos que hasta 2,5 gigas por lo menos funciona. Ustedes hoy en día en sus casas, sus placas de red están limitadas a 1 giga, todas, ¿no? Es lo máximo que soportan sus computadoras. La mayoría de las computadoras gamer nuevas hoy en día están empezando a venir con puertos multigiga. No sé si alguno de ustedes de casualidad tiene una compu gamer con algún mother del tipo B850 o Z790 o similar. Bueno, toda esa gama de computadoras gamer está viniendo con puertos multigiga, con lo cual podrían tener 2,5 gigas en el puerto de red, pero obviamente necesitan el cable que sea categoría 6A y que el modem router también soporte multigiga, ¿no? Con lo cual hoy los proveedores como Telecom, Telefónica no están entregando ese tipo de equipos. Y además, el servicio que contratan tendría que ser de multigiga. Hoy en día Telecom, Telefónica venden servicios de internet de hasta 1 giga como máximo, porque obviamente entienden, ¿no? Que para qué les van a vender más si el equipo físico está limitado, el cable de red está limitado y el puerto de su computadora está limitado. Pero como esto se va estandarizando, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos, entendemos que de acá a 5 años quizás tener multigiga en servicios de internet, en vez de hablar de 50, 100 o 200 megas, y en vez de hablar de 1 giga, hasta quizás estábamos hablando de contratar servicio de internet por 2 gigas. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Noté. Bueno. Después cuando vean la diapo, si la revisan, van a ver lo mismo que estoy acá queriendo mostrar. Pero bueno, este es un cable categoría 5E que soporta como máximo 1 giga, ¿no? Pero es un poco susceptible al ruido. Y fíjense, contra el categoría 6, que soporta 1 giga y es menos susceptible al ruido, la cubierta, bueno, es un poco difícil de notarlo, pero es mucho más dura o rígida o gruesa en categoría 6 que en categoría 5E, protege más al cable. Lleva mucho más cobre, ¿no? El categoría 6. ¿Por qué lleva más cobre? Bueno, porque para alcanzar toda esa protección y esas velocidades, fíjense que los 4 pares son 8 filamentos de cobre
divididos en 4 pares. Fíjense que cada uno de los pares están enroscados de forma helicoidal, o sea, uno contra el otro. Fíjense que el encordado es mucho más suelto, ¿no? Y fíjense que en la categoría 6 es mucho más firme. Si ustedes agarran dos cables y los empiezan a retorcer, o dos hilos y los empiezan a retorcer, mientras más vuelta le dan, más se van acercando, ¿no? Con lo cual, basta con entender que mientras más retorcidos están los cables entre sí, más cobre llevan. Hoy el cobre es un material caro, se volvió súper caro, con lo cual en categoría 6 es mucho más caro porque lleva más cantidad de cobre para fabricarlo. Pero bueno, es mucho más seguro, nos da menos ruido, nos da mejores prestaciones. Y fíjense que en el medio pasa el alma esta de plástico en forma de cruz que se separa en 4 canales diferentes internamente para que no solo protejamos el cable de ruido externo, sino también de ruido interno entre los pares que comparten el medio. En categoría 6A, ya los pares no solamente los protegemos con un alma plástica, por ahí los protegemos cada uno entre sí, ¿no? Con una cubierta plástica y metalizada, ¿no? Básicamente es una especie de celofán. Recubrimos cada uno de los cables y después le podemos poner un mallado, ¿no? Puede ser plástico, metálico, etcétera, y luego la cubierta plástica, con lo cual para poder alcanzar estos 10 GB, ¿no? Este multigiga en cable de cobre, categoría 6A, es súper caro porque está recubierto y protegido, ¿no? De todo el ruido que se pueda generar tanto internamente como externamente. Hay otros cables hoy en día, ¿no? Categoría 7, categoría 8, que ya, fíjense que no es la misma ficha que ustedes tienen en su casa para conectar la computadora, la ficha plástica común, sino que es la misma ficha internamente, ¿no? Es este pedacito de ficha que se ve acá asomando plástica con los conectores de bronce, pero fíjense que tiene toda una cubierta metálica que protege al cable, los terminales, etcétera, para que tenga la menor filtración de ruido exterior posible, con lo cual nos dan velocidades mucho más altas, ¿no? Estamos hablando de quizás 25 y 40 gigas, ¿no? Pero no en distancias de 100 metros, sino que son de usos muy específicos para interconectar servidores generalmente y soportan 10, 25, 40 gigas en distancias más cortas, pero súper seguro, ¿no? Es como si fuera conectado con fibra óptica. Sería como una especie de mini caja de Faraday, exactamente. ¿Se entiende esto, chicos? No sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta. No, por ahora no. Yo estoy un poco investigando por el tema del trabajo de hoy, bueno, más o menos estoy viendo todo esto. ¿Qué estuviste chusmeando? Y todo el tema de ¿cómo se llama? De los cables trenzados, de todo lo de la actividad. Estoy viendo un poco, buscando información y después así poder realizar todo el tema de las velocidades, los colores de cable y todo eso. Bueno, nosotros habíamos hablado, justo que hablas de los colores, Leo, habíamos hablado de la fibra que tenía un estándar de colores, ¿no? La monomodo, la multimodo. Sí. Nosotros ahora nombramos que teníamos la norma o el estándar ANSI TIA 568. Bueno, ese estándar ANSI TIA 568 se divide en dos subestándares muy específicos. El estándar A y el estándar B, o categoría A, categoría B. Todos los cables de red decimos que tienen 8 alambres de cobre,
Esos alambres de cobre obviamente están protegidos por una cubierta plástica y los tenemos que diferenciar unos de otros. Entonces, por estándar, vienen los pares pintados de color. Viene el par verde, el par azul, el par naranja y el par marrón. ¿Cómo se diferencian cada uno de los pares? Bueno, está el cable blanco-verde y el cable verde. Ese sería el par verde. Después tiene el cable el blanco-naranja y naranja, el blanco-azul y el azul, blanco-marrón y marrón. Si ustedes quieren armar una ficha, ¿no? No pueden conectar los cables como a ustedes les parece, sino que hay un estándar y los equipos de red, ¿no? Las placas de red, tienen que saber interpretar cómo están armando ustedes el cable, con lo cual tiene que estar armado de la manera que lo espera. ¿Cómo es que lo espera? Lo espera de la siguiente manera. Para lo que es categoría A, espera en blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón. Y lo que es categoría B es, bueno, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. Nosotros, para trabajar con cableado estructurado, a la hora de hacer un cable, necesitamos trabajar siempre con pares planos, ¿no? O sea, si yo tengo categoría A en un extremo, tengo que tener categoría A del otro extremo. Si yo quiero hacer un mix, conectar cables categoría A y categoría B, puedo utilizar un mix de cables categoría A y categoría B, siempre respetando que en cada uno de los extremos sea A con A o B con B, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora vamos a buscar un videito de cómo se arma un cable UTP. Profe, Sí, ¿puede ser que cuando se tenían que conectar dos computadoras no iba el cruzado o iba el va cruzado? al cruzado porque no hay un Por- equipo entre medio, como un switch, que haga el descruce, por decirlo de alguna manera. Claro, Entonces, siempre que tenían que conectar dos equipos que no estaban específicamente pensados para ese fin, tenían que emular, ¿no? Cruzándolos ustedes. Pero eso es muy específico, era como para armar una LAN, por ejemplo, en la casa propia. sí, antes se usaba eso, Sí. de placa de red a placa de red directamente. Sí. Hoy en día, con lo que sale un switch hogareño, que por ahí por 10.000 pesos consiguen algún TP-Link, no tiene ni sentido. No, totalmente. Bueno, acá no va a armar, va a ponchar un, un cable de red. Esta es una pinza crimpeadora, ¿no? La pinza crimpeadora tiene una cuchilla de corte y tiene la que sería la crimpeadora, que son estos dos agujeritos que se ven arriba. El más chiquito es para cable de telefonía, RJ11, y el más grande es el de red, que es el RJ45. Y este espacio que tiene acá abajo es para hacer un corte, ¿no? Circular sobre la cubierta de plástico del cable. Para pelar el cable sería. Exactamente. Pero bueno, sería como los protectores de la ficha RJ45, ¿no? Es como para protegerlos del agua, la humedad. Generalmente no todos los cables lo tienen, pero bueno, es algo que existe, que se puede utilizar.
Con la cuchilla de corte bueno, los dejó planos. Bueno, no va a usar la pinza, lo va a hacer con un cúter. Con el cúter, bueno, tienen que tener cuidado de no cortarse los dedos por un lado y por el otro de no dañar la cubierta plástica de los cables de cobre que van por dentro, ¿no? Si ustedes lastiman los cables, le sacan un pedazo de plástico, van a ser más susceptibles al ruido, con lo cual, si eso lo quieren certificar, ¿no? Hacen una prueba exhaustiva del cableado, les va a dar error porque va a tener mucho ruido. Ahora empieza a desarmar, ¿no? Los pares, los desenrieda, los va a tener que peinar, los va a tener que dejar acomodados, listos como para llevarlos al estándar de color que elija. No sé qué estándar va a utilizar. Va a utilizar el estándar. Este era el B, si no me equivoco. Ah, se me va un poco de la memoria. Es el B, el que empieza con blanco, naranja, naranja. Y va a tener que llevarlo de la misma forma que está acá, ¿no? Entonces blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, ordenarlos de esa manera, ¿no? Hasta que los tenga todo ordenado. Ven que ahí ya los tiene ahí ordenados. Los va a tener que dejar de forma plana. Ahí los... No sé por qué no utiliza, sé que no le anda bien la cuchilla de corte de la pinza, que se suele dañar. Pero bueno, lo está cortando con una tijera. Ahora toma la ficha, la tiene que tomar del lado del revés, o sea, del lado que tiene los conectores al frente de su cara, para que entren cada uno de los cables, ¿no? Por cada uno de los andariveles que tiene por dentro de la ficha. La ficha está dividida en 8 canales, por cada canal entra un cable, ¿no? Y cuando haga el trabajo de crimpear, ¿no? Que eso lo vamos a ver ahora, lo que va a hacer la pinza de crimpeo es empujar punto por punto cada uno de los conectores estos de bronce sobre las cubiertas plásticas. Entonces, eso tiene como unas cuchillas, ¿no? Como unos dientes, y supongo que es el cable. Cuando apoya y lo empujan con la pinza, va mordiendo 2 o 3 puntos cada cuchillita o cada línea de corte va a tocar en 3 puntos cada uno de los cables. Es como que tiene 3 dientitos para que sí o sí esté tocando el cable que le corresponde. Sí, Alex, es lo que veníamos hablando. Está la pinza limpiadora. Bueno, ahí ya introdujo los 8 filamentos, ¿no? Cada uno dentro de su correspondiente andarivel o canal. Y si lo ven de frente, no, ahora no, por ahí no se llega a ver, pero cada uno de los cables tiene que llegar hasta el tope. Si no, no va a funcionar. Aquí se llega a ver. Lo hace ver más fácil de lo que parece, profe. Con la práctica se arman fácil. El tema es si no Yo creo armaste. que armé 2 o 3 en toda mi vida y la primera vez que armé uno hice un desastre. Yo no había armado nunca ninguno. Y estaba en el colegio técnico, en el secundario. Y no tenía. Era un poco vago, no les voy a mentir. Eh, ya trabajaba, era otra época. Y bueno, como iba a trabajar, a veces me acostaba tarde o a veces salía, ¿no? Como tenía también dinero, podía aprovechar y salir a veces a tomar algo. Eh, Cuando iba a clases estaba molido, pero molido, chicos. Así que nada, para zafar algunas materias de taller me ofrecieron si podía armar los laboratorios de informática y bueno, hice todo el cableado estructurado. Las primeras 2 fichas me costó muchísimo. Ya después de hacer como 80 fichas para todos los laboratorios, me salían de taco.
Bueno, ahí tiene el cable posicionado con los 8 filamentos por dentro. Y ahora va a utilizar la crimpeadora, ¿no? Va a introducir y va a presionar, ¿no? Y la cuchilla lo que va a hacer es apoyar 8 metales, empujando cada uno de los filamentos de bronce sobre cada una de las cubiertas de plástico de los filamentos de cobre. Y ahí lo que va a hacer es contacto, ¿no? Porque básicamente es eso, o sea, lo que tenemos que transportar es de punta a punta la energía que viaja por cada uno de los cables. Una vez que tiene armado, le pone la cubierta esta de plástico que había puesto al principio y ya tiene uno de los extremos armados y ahora va a tener que armar el otro extremo. La misma norma que utilizó ahora, ¿no? La misma norma B, la va a tener que utilizar de este lado para que ese cable sea apto para funcionar en la red hogareña o en la red corporativa. Como había dicho Fer, en casos muy específicos se necesitan un cable cruzado, pero hoy en día en general no se necesitan para nada. Nosotros habíamos dicho, ¿no? Entonces, que teníamos una distancia máxima, ¿no? De cableado estructurado que no debíamos sobrepasar. ¿Por qué hablamos de la distancia máxima? Porque el cable de red, ¿no? Al transportar energía, esa energía eléctrica se pierde, ¿no? Entonces tiene mucha caída en dB y hace que la distancia empiece a fallar, ¿no? Por la caída o porque la señal que viaja por dentro del cable empieza a irradiar o invadir la señal de los cables cercanos, ¿no? Entonces empezamos a tener un fenómeno en mayores distancias que se llama diafonía o crosstalk o conversación cruzada, ¿no? Que se debe entonces a la interferencia electromagnética de cada par de transmisión sobre los pares cercanos. Como todos transportan energía, a mayor distancia le van metiendo ruido a los cables que están cerca dentro del mismo cable de red. Nosotros para mitigar lo máximo posible este fenómeno de crosstalk es que utilizamos el cableado enroscado, ¿no? Por pares, de forma helicoidal, que le metemos el alma de plástico, ¿no? Para separarlo en diferentes canales, para que no se toquen o se toquen lo menos posible unos con otros. Pero decimos que para mitigar este inconveniente no se deben realizar cableados horizontales mayores a 100 metros en lo que es cable de red, ¿no? Con fibra óptica sabemos que podemos utilizarlo con distancias más, más grandes. La próxima clase, ¿no? Después del feriado, nos vamos a meter de lleno sobre lo que es entonces el estándar, no ya específicamente el 568, sino el estándar general para espacios y canalizaciones de telecomunicaciones en edificios comerciales. Esto está dividido, ¿no? En 6 puntos específicos. Vamos a explicar cada uno de los puntos, cómo está compuesto, por qué tipo de equipos podemos encontrar, las distancias a tener en cuenta, etcétera, ¿no? Materiales, insumos. Y con eso van a estar en condiciones de empezar a trabajar con el plano de la tercera entrega. Les va a hacer falta el material, ¿no? De la cuarta entrega, de la cuarta unidad, para ver los equipamientos de redes, ¿no? Que son routers, switches, firewalls, ¿no? Tenemos que empezar a hablar ya sobre equipamiento de red, funciones que cumplen, etcétera. Pero vayan metiéndose ya a la idea de que van a tener que empezar a trabajar con esta información para la tercera entrega, para hacer el proyecto o plano, ¿no? Donde van a representar la red en un edificio comercial, ¿no? Básicamente una planta
o un edificio, ustedes tendrán que encontrarle la vuelta como mejor les parezca, representando cada uno de estos puntos y todo el equipamiento de red que necesitan para hacer el despliegue. O sea, básicamente van a hacer un plano de red, ¿no? Donde van a dimensionar la red corporativa dentro de una planta o edificio. ¿Se entiende? Para hacer ese plano se van a tener que basar en la teoría, ¿no? Que veníamos viendo de las unidades 2, 3 y la que falta, que va a ser la unidad 4, porque van a tener que representar el cableado estructurado, van a tener que representar el cableado horizontal, cableado de backbone, van a tener que representar lo que es data center, armario de telecomunicaciones, áreas de trabajo, entrada de proveedores, routers, firewall, switches, access point, computadoras, teléfonos, dispositivos móviles, etc. Con lo cual se viene el esfuerzo más grande de la materia, que va a ser la tercera entrega, así que no se cuelguen, ¿no? Se lo digo con mucho cariño, no se cuelguen con la próxima entrega, la segunda, y empiece a prepararse, ¿no? Con el tema de la tercera, así que traten de darle, ¿no? La atención que merece la investigación del TP, porque si ustedes aprenden el contenido, ¿no? De lo que venimos charlando, más la investigación que hagan, les va a ser más sencillo después hacer el plano. ¿Está bien? Ok, perfecto. ¿Alguna duda o pregunta? Yo tengo una consulta. Sí. El plano, ¿cómo se escribiría? ¿En qué formato? ¿Cómo sería? Pueden usar draw.io. Eso está en las entregas, en el aula virtual. Draw.io es gratuito y por lo menos hasta donde sé no tiene problema de licencia con la cantidad de formas o figuras que utilicen. Después está Lucidchart, pero Lucidchart sí tiene un límite con las figuras, con lo cual si usan más de 20, 30 figuras, creo que no los deja seguir graficando. Ahí justo, bueno, Ariel está comentando que sí, que ya lo usaron. Sí, Draw.io seguramente lo usaron para algo de diseño de sistemas, ¿no? Diagramas de flujo. Diagramas de flujo. Así que sí, pero bueno, lo mismo pueden hacer un diagrama de red. Con lo cual, algunos stencils van a encontrar, algunas cositas les van a servir. Así que si ya lo conocen, buenísimo, porque se van a tener que apoyar en la herramienta. Hay otras herramientas muy buenas, muy interesantes, pero bueno, tienen que descargarlas, tienen tema de licencia. Una muy buena es Visio, ¿no? De Microsoft. Pero bueno, si ya están utilizando Draw.io, les recomiendo que utilicen esa, ¿no? Y en vez de... O sea, yo quiero que conceptualmente ustedes entiendan que básicamente es, en vez de hacer una tabla, van a poner un switch. Y en vez de poner una línea de dependencia, van a poner un cable de red o una fibra óptica. Y lo único que van a tener que hacer, una vez que armaron el plano, que obviamente la primera vez que lo van a hacer, lo van a tener que pensar, pero si ustedes esto lo hacen todos los días, en 15 o 20 minutos arman un diagrama de red sin mucho problema, ¿no? Entendiendo lo que tienen que hacer, conociendo la herramienta, no es difícil. Pero después, bueno, obviamente ese plano lo van a tener que justificar con teoría, ¿no? Y la teoría va a ser decir por qué utilizaron cable de red en un lugar, por qué utilizaron fibra óptica en el otro, qué tipos de equipos utilizaron, ¿no? Si utilizaron firewall, switches, por qué, cantidad de usuarios, etcétera. Con lo cual van a tener bastante para hacer, ¿no? El plano les va a ocupar más o menos una hoja, ¿no? Lo van a tener que introducir dentro del TP en una hoja entera, representan el plano, y después van a necesitar unas 3, 4 hojas seguramente para el tema de la teoría. ¿Está bien?
Ok, profe, consulta, ¿sería un esquema, diagrama de una red entonces o es un Sí. plano físico de una estructura edilicia? No, de la estructura edilicia en sí, no. Ustedes Ok, pueden representarlo con cuadrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y rectángulos, cada una de las oficinas o el área de trabajo o una mesa. buenísimo. Ustedes copien y metan figuras y después tienen los stencils, ¿no? Los stencils son las figuras de los routers, switches, access point. Los van copiando, pegando, o si no les gustan los que trae drop.io, recortan imágenes de internet y las copian y las pegan, las meten dentro del diagrama y las van uniendo con, líneas, ¿no? De diferentes colores, con una línea de, no sé, supónganse de color amarillo representan la fibra óptica monomodo, con una violeta la multimodo, con una línea azul o negra o representan el cableado UTP. Y nada, después me explican qué colores cada uno de los cables o qué equipo cumple cada función y bueno, la teoría que justifique, ¿no? De qué tipo de equipo estamos hablando, por qué utilizaron ese equipo, a cuántos usuarios le da servicio. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando empiecen a ver la parte que falta, ¿no? Ahora toda esta teoría la tenemos que terminar de explicar la próxima clase y empezar a ver la unidad 4 que vamos a ver equipos de red y topología de red. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Bueno, si no tienen más dudas o consultas, de mi parte por hoy estamos y venimos bárbaro con el cronograma, así que después, bueno, les deseo un excelente Día del Trabajador para el 1 de mayo, que puedan descansar, compartir en familia, el que pueda, bueno, que viaje, ¿no? Disfruten mucho, es muy importante, más para los que están no solo estudiando, sino también trabajando. El descanso, chicos, es fundamental, así que valoren y disfruten y cuiden cada uno de los días de descanso que puedan tener y compartir en familia, porque es lo más lindo que tienen, ¿no? Yo se lo digo un poco así entre risas porque anhelo a veces un poco de descanso. Piensen que arranco a trabajar a las 8 de la mañana, termino a las 6 de la tarde y después arranco con ustedes las clases de lunes a viernes, más los viajes y los sábados voy al profesorado. Así que cada domingo y cada feriado lo estiro lo máximo posible. Así que nada. Bueno, chicos, les deseo buen fin de semana largo y que les vaya muy bien. No sé si alguno tiene alguna duda, pregunta más. No, ninguna, profe. Gracias. Buen fin de, profe. Nos vemos, chicos. Profe, Hasta buen luego. fin de- Nos vemos, profe, buen fin de. Sí, Sí, esto sobre la cantidad de usuarios es algo que usted lo plantea o lo planteamos nosotros. no, lo plantean ustedes, pero algo lógico, ¿no? O sea, si me ponen 2 usuarios no tiene sentido. Perfecto, bueno, muchas gracias, profe. No, por nada. Chao.